Hermanos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Es un placer saludarles, anhelando que todos se encuentren bien y disfrutando de este culto que realizamos para la gloria de nuestro Dios. Hoy quiero tocar el tema sobre el perdón. Les pregunto, ¿han considerado alguna vez cuán impropio es que alguien le pida perdón a Dios por sus pecados y al mismo tiempo rehúse perdonar a alguien que lo ofendió? Sin embargo, esto es muy común. Vayan ustedes a la iglesia que quieran, abran sus ojos y pronto van a ver personas que tratan de sentarse lo más lejos posible de otras. Si se ven obligados a pasar a su lado, los saludan con un adiós frío como el hielo. A la distancia uno se da cuenta que hay una barrera que los separa, barrera que fue levantada tal vez por una absurda pequeñez. Yo he visto hermanos en Cristo que ni se hablan, familias destruidas, iglesias divididas por causa de este horrible pecado del rencor. Les voy a leer lo que dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el tiempo del Señor, una persona se acerca para adorar a Dios. En aquel entonces, de acuerdo a las costumbres y a la ley judía, la persona tenía que llevar un animal para ser sacrificado delante de Dios. El sacrificio proveía purificación por sus pecados y le quedaba abierta la puerta para presentarse delante del Eterno. Pero en el momento de presentar su ofrenda, era inquietado por el pensamiento de una ofensa que había levantado contra alguien. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que dejar allí su ofrenda. Tenía que ir, reconciliarse y luego volver y presentar la ofrenda. La palabra clave en todo esto es el verbo reconciliar. Es una raíz verbal griega que significa a través de. Cuando se le agrega el prefijo al verbo, es a través de o por medio de. De modo que una traducción correcta sería pasar por un proceso que da como resultado un cambio. Es el ofensor el que inicia la acción. En el momento adecuado, con una actitud de humildad, tenemos que ir y pedir perdón. ¿Y qué ocurre si la otra persona no acepta nuestra disculpa? Lo importante es que yo comprenda que soy responsable por mí mismo y tú comprendas que eres responsable por ti mismo. Quizás la otra persona necesita un tiempo para salir de su shock, para que Dios cambie su corazón. La sanidad divina a veces requiere un tiempo. ¿Quieres un ejemplo bíblico? Ahí está el joven David y el rey Saúl. Hacía tiempo que David trataba de solucionar el problema que los había separado, pero pasaron años hasta que Saúl comprendió que David era sincero en su deseo de arreglar la situación que los separó. Pero ¿no sería mucho más conveniente arreglar el asunto directamente con Dios sin tener que pasar por la vergüenza de tener que ir y pedir perdón? Haríamos cualquier cosa para hacer las cosas más fáciles, ¿verdad? Pero este no es el programa de Dios, que dice que tenemos que ir reconciliarnos y luego volver. Supónganse en que al terminar el culto, un hermano sale con el auto y sin darse cuenta golpea a otro auto que está al lado suyo. Entonces se lleva las manos a la cabeza y dice: Señor mío, ¿qué he hecho? Ayúdame a solucionar el problema con el hermano cuyo auto arruiné. Señor, ayúdame. Y el hermano cuyo auto fue arruinado se acerca y tú le dices: hermano, ya lo arreglé todo con Dios, que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo culto. Yo no creo que esto solucione el problema, ¿verdad? Por más sincera que haya sido su oración.
Por eso, si tú has sido responsable de la ofensa, tienes que ir, pedir perdón y luego volver y presentar tu ofrenda al Señor. Pero ¿qué ocurre si ya no puedo presentar mi disculpa porque el hermano al cual ofendí ya se fue con el Señor, ya no está en este mundo? Es imposible que un espíritu muerto nos oiga, pero de noche no puedes dormir. Hay una conciencia que te acusa por una ofensa que hiciste y que no has podido solucionar. En este caso, y solamente en este, yo te aconsejo que busques a un amigo íntimo, a un hermano en la fe con el cual tengas intimidad y le confieses tu problema. De esta manera, el consejo que vas a recibir y la oración del hermano te va a ayudar a tener paz y tranquilidad en tu corazón. Cuando David cometió su terrible pecado de adulterio y de asesinato, el cargo que tenía, la culpa que sentía era inmensa. Si quieres saber cómo se sentía, lee el Salmo 32, versículos 3 y 4, donde él dice estas palabras. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de estío. Finalmente, cuando todo se le vino abajo, estuvo dispuesto a confesar su hipócrita silencio. Pero Urías, el esposo de Betsabé, a quien él mandó ejecutar, ya no estaba allí. Pero a su lado estaba el profeta Natán. Y cuando David confesó: he pecado, Natán le dijo: el Señor ha oído tu oración, no morirás. Así que si tú eres el culpable de la ofensa, tienes que ir, reconciliarte y luego volver y presentar tu ofrenda al Señor. Ahora vamos a leer otra enseñanza del Señor relacionado con el mismo tema, pero encarado de una manera distinta. Mateo capítulo 18, comienza diciendo el verso 21 estas palabras. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Es interesante la pregunta que hace el apóstol Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. Y Pedro se sentía muy generoso, porque a los judíos se les enseñaba a perdonar hasta 7 veces. Los rabinos enseñaban que debían perdonar 1, 2, 3, hasta 7. Entonces Pedro duplicó el número. Le parecía que 7 sería un número perfecto. Pero el Señor no le dijo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y cuando hayas perdonado 490 veces, te olvidarás de la ofensa y estarás libre para perdonar. Esta enseñanza fue como un viento que se llevó a los discípulos. Ellos querían conocer con mayores detalles esta enseñanza magistral que el maestro les estaba dando. Entonces él le refirió la historia de un rey que tenía un siervo que le debía una gran suma de dinero, algo así como 10 millones de pesos. Entonces el siervo le dijo: ten paciencia, yo te lo voy a pagar. Pero como no lo podía pagar, el rey ordenó que fuera vendido él, su esposa, sus hijos. Y el siervo le dijo: ten paciencia, espérame. Finalmente, como el rey se dio cuenta que no se lo podía pagar, tuvo de él misericordia y le perdonó. Cuando este siervo volvió a su casa, se encontró con un consiervo que le debía una pequeña suma comparado con lo que él le debía al rey, algo así como 1 millón de pesos. Y el consiervo le dijo: espérame, ten paciencia, te lo voy a pagar. No lo perdonó, sino que lo envió a la cárcel. Cuando el rey se enteró de lo que hizo su siervo, lo mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, yo perdoné la gran deuda que tenías conmigo porque escuché tu clamor de misericordia y tú no pudiste hacer lo mismo con tu consiervo. Entonces, enojado, lo entregó en mano de los verdugos. Esto nos enseña 2 cosas. Primero, que negarnos a perdonar es hipocresía, puesto que nosotros hemos recibido la máxima misericordia de Dios. ¿Quiénes somos para no perdonar a los demás? La misericordia que Dios, que en la parábola es representado por el rey, tuvo hacia nosotros, espera que hagamos lo mismo para con los demás. Ninguna cosa que pueden hacernos los hombres se puede comparar a lo que nosotros le hicimos a Dios y le seguimos haciendo todos los días. Siendo que Dios nos ha perdonado la deuda, ¿cómo nosotros vamos a poder perdonar a los demás? Sea lo que fuese lo que tengamos que perdonar, siempre será una sombra comparado con lo que Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando todos los días. El contraste entre nuestra deuda para con Dios, producida por la acumulación de pecados que hemos cometido a través de los años, y lo que los demás nos han hecho, es inconmensurable. Entonces, negarnos a perdonar a otro, no importa la ofensa que sea, es una verdadera hipocresía. En segundo lugar, nos inflige un tormento interno. El verso 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esta palabra verdugo proviene de la raíz verbal griega que significa atormentar. Si tienen una idea más o menos de lo que significa, les voy a leer lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 6. Dice: Señor, mi criado está postrado en cama paralítico, gravemente atormentado. Esta palabra atormentado es la misma de verdugo del capítulo 18. Otro texto, Lucas capítulo 16, verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque
estoy atormentado en esta llama. Esta palabra atormentado es la misma de Mateo capítulo 18. Es decir, que cuando el Señor dice que será entregado en manos de los verdugos, quiere decir que será atormentado. Esto es lo que ocurre cuando alguien no perdona. Será entregado a un permanente desasosiego interior. ¿Te has puesto a pensar lo que sucede cuando alguien tiene odio en su corazón contra otro? Los científicos dicen que cuando una persona odia, su cuerpo genera una especie de veneno que penetra en la sangre y puede ser hallado mediante un análisis. Se han detectado casos de madres lactantes que por tener tanto odio en su corazón han producido la muerte de su bebé. Esto es lo que el Señor Jesucristo dice acerca de aquellos que no perdonan. Serán atormentados. Su conciencia lo va a acusar en forma permanente. Un científico describe este tema de los verdugos con estas palabras. Dice, estas son unas palabras maravillosas para describir lo que nos ocurre cuando no perdonamos a otro. Es una descripción exacta de un resentimiento y una amargura que corroen. La horrible hiel del odio o la envidia es un sentimiento terrible. No podemos escaparnos de él. Sentimos fuertemente esta separación de otros y cada vez que pensamos en ello internamente sentimos el ácido del resentimiento y del odio que carcome nuestra paz y nuestra calma. Estos son los verdugos que nuestro Señor dice se han de acordar de aquellos que no perdonan. ¿Y quién de nosotros no ha sentido alguna vez estos sentimientos? No importa quién sea el que te ofendió. Tal vez sea tu padre que no te dio un buen ejemplo. Tal vez sea un amigo que te defraudó. Tal vez sea un hermano que con su lengua envenenada levantó una calumnia que ha trabado tu testimonio. Es necesario saber perdonar. Es necesario liberarnos del amargo veneno de la amargura. Que salga a borbollones delante nuestro y declaremos nuestro sincero deseo de ser libres. Hay que perdonar de inmediato, sin rodeos, sin titubeos. Conociendo el valor inmenso del tiempo, no vale la pena más perder un minuto con amargura en su corazón. Es más económico perdonar que permanecer resentido. El alto costo del enojo, los intereses desorbitantes de la amargura hacen que el rencor no valga la pena. Hay que perdonar en forma inmediata, antes que la espina comience a surtir su efecto, antes que el granito de arena se convierta en una montaña, antes que la amargura se entronice en el corazón. ¿Qué cosa extraña es la amargura? Es como la parálisis. La amargura tiene un poder extraordinario para paralizar la mente, el alma, el espíritu. Puede destruir la razón y las reacciones naturales. ¿Por qué da lugar a esos agrios sentimientos? ¿Por qué permitir que la amargura destruya el nervio que conduce a las emociones y las paraliza? Entonces nos encerramos en nosotros mismos y comenzamos a echarle la culpa a los otros de lo que nos pasa. Como una tortuga nos encerramos en el caparazón protector de nuestra amarga desconfianza. Entonces la culpa siempre la tienen los demás. Eso fue lo que ocurrió en el Edén, ¿se acuerdan? Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a Satanás, a la serpiente. ¿Cómo liberarnos de la amargura? Volver nuestra mirada hacia afuera. No dar lugar a pensamientos egocéntricos. ¿O no nos damos cuenta que la amargura se debe al egoísmo que nos caracteriza? Solo el acto de perdonar nos libra de la amargura. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, dice estas palabras:
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El secreto está en perdonar de inmediato. No solo porque es lo mejor para nosotros, sino porque es el ejemplo del Señor. Él perdonó siempre, aun cuando nadie vino a pedirle perdón. Por cada golpe de martillo que los verdugos le daban, decía: Padre, perdónalos. Eso es perdonar, libremente, sin ningún tipo de condicionamiento. Decir, yo voy a perdonar si vienen a pedirme disculpas, eso no es perdonar de ninguna manera. Decir, yo te perdono, pero no esperes que me olvide lo que me hiciste, eso no es perdonar, eso es levantar un monumento al rencor en la memoria. El perdón que nos lleva a olvidar no es una santa amnesia que borra para siempre el pasado, sino una experiencia de curación que extrae el veneno de la herida. Ya no habrá ese constante volver sobre el lecho, sentarnos sobre la lápida donde están sepultados nuestros antiguos recuerdos. Es cierto que la avispa de la memoria puede volver a atacarnos, pero el acto del perdón ha hecho que el aguijón desaparezca. La memoria ya no tendrá más la capacidad de torturarnos. El perdón nos invade. Entonces con él nos invade la paz, la seguridad y el amor. ¿Pueden nuestras mentes permitirnos olvidar? Un expositor bíblico ha escrito este tema de la siguiente manera. Dice: la mente humana es una computadora fabulosa. Nadie ha sido capaz de diseñar una computadora tan intricada y eficiente como la mente humana. Consideremos esto. El cerebro es capaz de grabar 800 memorias por segundo durante 75 años, sin cansarse alguna vez. He oído a algunas personas que se quejan de que su cerebro está demasiado cansado y por lo tanto no pueden participar de un programa de aprendizaje de textos bíblicos de memoria. Tengo noticias para esas personas. El cuerpo puede cansarse, pero el cerebro jamás. El ser humano no usa más del 2% de la capacidad de su cerebro, según dicen los científicos. Y por supuesto, algunos demuestran este hecho más obviamente que otros. El asunto es que el cerebro puede hacer una increíble cantidad de trabajo y retener todo lo que entra en él. Tú realmente nunca olvidarás nada, simplemente no lo recuerdas. Todo está archivado permanentemente en tu cerebro. A causa de esto, vuelvo a reiterar, no estoy hablando de olvidar en el sentido técnico de la palabra, sino en el sentido en que lo describe Pablo en 1 Corintios 13, el amor no guarda rencor. Es decir, que aquellos que tienen un amor sincero por Dios, no guardan rencor, serán lo suficientemente magnánimos para no tropezar en las ofensas de otros. Hay un texto en Filipenses capítulo 3, versículo 14, que a mí me encanta. Dice el apóstol: olvidando lo que queda atrás. Y si alguien tenía todo el derecho a recordar lo que los enemigos le habían hecho, es el apóstol Pablo. Fíjense las distintas situaciones en las cuales se encontró el apóstol, leyendo 2 Corintios, capítulo 11. Dice el verso 24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuántas personas el apóstol Pablo hubiera podido incluir en su lista de odio, que lo ofendieron, lo ultrajaron, lo calumniaron? Sin embargo, él dijo, me olvido de lo que queda atrás. Hay un personaje en el Antiguo Testamento que también nos enseña esta gran lección. Su nombre es José. José fue odiado y despreciado por sus hermanos, que lo vendieron a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. En Egipto fue vendido otra vez y lo compró un hombre llamado Potifar, oficial del ejército de Faraón. Ahí en la casa de Potifar fue acusado injustamente por un delito que no cometió y fue a parar a la cárcel. Estuvo mucho tiempo en la cárcel y finalmente salió para convertirse en segundo después del faraón. Si alguien tenía toda la razón para tener una lista de odio, ese era José, sus hermanos, los mercaderes, Potifar, su esposa, etc. Pero cuando nació su primer hijo, ¿saben el nombre que le puso? Le puso por nombre Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahí está. Sus palabras incluyen un punto muy importante. Para poder perdonar se necesitan dos cosas, Dios y tú mismo. Es decir, que mientras Dios obra en nuestra vida interior, tú tienes que hacer tu parte y olvidar. El Señor promete que podemos olvidar, porque Él personalmente, a través del Espíritu Santo, se encargará de esas antiguas ofensas. ¿Y dónde se empieza cuando se trata de perdonar? Comprender a la otra persona. Evitemos la tentación de evitar que no merece nuestro perdón. Siempre hay una razón para todo tipo de acción. Quizá la persona que te ofendió se encontraba pasando por una situación difícil, por una circunstancia que nosotros no sabemos. Hay una canción muy antigua que solíamos cantar en la escuela dominical, que dice estas palabras, dice, hermano mío, cuando ves que mi vida perfecta no es, acordate que aún debo aprender. Si no te gusta lo que ves y cambiarme vos querés, no es necesario que te alteres. Mi pensar, mi hablar y mi forma de actuar, día a día mi Señor me cambiará. Hermano mío, ten bondad, ten paciencia y verás que el Señor no ha terminado su obra en mí. Cuando miro atrás, me sorprende comprobar que no soy el mismo que una vez fui. Muchas cosas me cambió y mi vida transformó. Con certeza vos también lo notarás. Aún falta mucho andar para la meta a alcanzar, pero a vos no te debe preocupar, porque a la meta llegaré y a tu lado yo estaré. Ten paciencia, sobre mí todo aquí no terminó. Y el coro dice, debemos aprender a amarnos, a perdonar y a convivir con los hermanos. Debemos aprender a amarnos porque somos uno en el Espíritu de Dios. Es ahí donde se comienza para perdonar. Comprender a la otra persona y entender que el que comenzó en él la buena obra la va a perfeccionar, no quedará inconclusa. Y para terminar, quiero hacer un trabajo práctico con ustedes, un trabajo que ustedes tendrán que hacer en sus casas. Presten atención, tomen nota de estos puntos. Primero, haz una lista de todos los que te han ofendido. Seguramente no te será difícil esto, porque has estado pensando en esto durante mucho tiempo. Ahora, escribe los nombres de aquellas personas que te han ofendido, que están vivas en tu recuerdo, y deja un espacio en blanco. Segundo,
Ahora, debajo de cada nombre, enumera las faltas que esas personas cometieron contra ti. Tal vez sea tu padre, tal vez sea tu madre, tal vez sea tu hijo, tal vez sea un hermano en la fe que te ofendió. Enumera las faltas que ellos cometieron contra ti. Es tu oportunidad, tu desquite, ahí está. No solamente su nombre, sino las faltas que ellos cometieron contra ti. Tercero, ahora haz otra lista. En esta escribe las ofensas que tú has cometido contra otras personas. Y aquí ten cuidado porque tu excelente memoria puede comenzar a fallarte. Escribe allí las palabras hirientes y agresivas que has dicho, los comentarios despectivos que hiciste cuando esa persona no estaba presente, los disparos mentales que le has disparado. Escribe todo allí y vas a ver que lo que tú has dicho, lo que tú has hecho es igual o peor de lo que ellos han hecho contra ti. Los has criticado, los has juzgado, los has crucificado y tú has hecho igual o peor que ellos. Y ahora extiende tu horrible lista delante del Señor y pídele que te perdone. Permite que Él te quebrante por lo que has hecho. Tal vez es tiempo de que llores. Nadie, ni siquiera tú, eres demasiado duro para no permitir que el amor de Cristo derrita los años de resentimiento e ira. Permite que su sangre te limpie de todo pecado. Que su espíritu te declare limpio de todo rencor, de todo odio. En las mismas profundidades de ti mismo, cava un sepulcro, que sea un lugar olvidado que no conduzca a ninguna parte. Y allí en el silencio, sepulta tus antiguos agravios, odios, rencores. Y dile, Señor, he estado resentido y me he vengado de muchas maneras, pero ahora quiero liberarme de todo esto. Quiero ser libre, Señor, libre del rencor, libre de la amargura. Y ahora viene la parte más difícil. Toma la lista de lo que otros han hecho contra ti y rómpela en 1000 pedazos. Va a ser la última vez que vas a pensar en esto. Y cuando lo hagas, dile, Señor, los perdono. Ya no voy a pensar más en esto. Y el paso final en el perdón que le otorgas a los demás es pensar en alguna manera práctica de acercarte a esa persona. Quizás puedes mandarle un mensaje, quizás puedes hacerle un regalito, quizás puedes hacer algo que ellos alguna vez te pidieron que hagas. Hazlo en el nombre del Señor y vas a ver cómo de tus hombros caerá una gran mochila de culpa, y te librarás de la amargura, del rencor, del odio. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, para que esto sea una realidad. Que podamos disfrutar de la bendición de una vida cristiana victoriosa, de una vida abundante. Que podamos vivir a Cristo en medio de nuestro hogar, de la iglesia, de la sociedad en la que vivimos. Que podamos ser gente diferentes. Que el Señor te abrace en este momento y tú puedas tomar la gran decisión hoy de liberarte para siempre de toda amargura y rencor, para disfrutar de la paz del Señor que sobrepuja todo entendimiento. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tema que el Espíritu Santo trajo a nuestro corazón. Que tú, Señor, nos ayude a poder recapacitar, reflexionar y tomar la gran decisión
en esta hora de dejar a un lado y para siempre el recuerdo amargo de ofensas y poder disfrutar de tu paz, de tu perdón. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú me has escuchado y porque yo sé que a partir de hoy voy a disfrutar de tu gran paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.